En marcha. Muy buenos días, muy buenas tardes para algunas y algunos. Podéis tener la cámara encendida mientras tengáis el micro apagado. Luego, como solo queda grabada mi imagen, no hay problema, ¿vale? Y así lo hacemos un poquito más ameno. Bueno, Silvia y Maritza, gracias por dejar la cámara. Mira, aquí Sonia, Guadalupe, genial. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass que vamos a hablar sobre la pérdida y el duelo. Y mira, Nancy, oye Nancy, ¿te puedo hacer un favor? ¿Me haces un favor, perdona? ¿Te puedo poner de coanfitriona por si se cae? Sí. Para que a veces pueda haber algún error. Vale, ya Ok. está. Gracias, Nancy. Genial. Así si hay algún problema, se quedará Nancy hablando. Te tocará a ti. Gracias. Bueno, algunas caras muy conocidas, otras que sé que ya os voy a ver ahora en trauma o en constelaciones y otras supongo que serán nuevas que estáis empezando a observar, ¿no? Si queréis entrar en toda esta formación más específica de trauma. Y hoy vamos a hacer un apartado especial a todo lo que es la pérdida. Más o menos dura 1 hora, las masterclass a veces nos alargamos un poquito con algún ejercicio o algunas preguntas, pero bueno, lo que es, intentaré que hay 40 o así, tengamos como revisado todo el material. Al ser una masterclass nos podemos ver las caras, así que podemos hacerlo un poquito más ameno. Lo que sí que os pido en el chat, podéis ir interviniendo si queréis, pero cuando dejéis una pregunta en mayúsculas. De esta forma, para mí es más fácil luego volver y solo mirar las preguntas que vais dejando. Me he puesto micro, si se me oye mal me cambio, ¿vale? Me pongo auriculares o lo que haga falta, ¿vale? Podéis avisar en cualquier momento y Nancy, si tú oyes algo me puedes escribir y lo vamos viendo. Genial. Bueno, os voy a compartir presentación, que por cierto os mandarán la presentación luego por correo. No sé si esta tarde, esta noche o mañana. Esto depende de lo que tarde el vídeo en subirse, pero luego os lo compartirán, ¿vale? Así que si no queréis tomar ningún apunte, no tenéis que hacerlo. Dadme un segundo que lo pueda compartir bien. Vale, ya lo tenéis. Estáis viendo la presentación ahora, ¿verdad? Genial. Vale, pues bueno, se me ha puesto cualquier página. Vamos a empezar por el inicio. Ahora sí. Luego esto, en el mail que recibiréis con la grabación, podéis luego también encontrar el enlace del documento y así lo tenéis ya como material que os lo podéis guardar, ¿vale? Que aquí estas masterclass intentamos que como terapeutas o futuros terapeutas tengáis el máximo de recursos a los que podáis acudir para el futuro. Bueno, ¿en qué vamos a centrar la masterclass de hoy? Si bien vamos a hablar de los procesos del duelo, muchas y muchos ya conocéis qué es una fase del duelo, entonces lo vamos a centrar en la pérdida, ¿vale? Y el acompañamiento de esa pérdida, que es diferente en función del tipo de pérdida que haya vivido la persona, del estilo de apego que haya tenido y del trauma o las heridas traumáticas que pueda traer. Entonces, nuestra mirada va a estar dirigida hacia allí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de un programa donde miraremos primero la pérdida, este tipo de pérdidas que os iré explicando un poquito, las fases del duelo, las consecuencias de no elaborarlo, cuál es nuestro rol como profesionales, el estilo de apego, cómo afecta al duelo y luego os dejaré un ejemplo de una técnica que utilizamos, por ejemplo, en la formación de herramientas terapéuticas y trauma para que veáis un poco también cómo aprenderéis si al final elegís apuntaros a esta formación que comienza el lunes próximo, ¿vale? Junto a Natalia Fernández, Felicitas Goñi, Ángeles Wolder, Ricard Sanz, Marta Menéndez, ahora ya me voy a dejar seguro a alguien, Raquel Sáenz, somos todo un equipo que estamos detrás de esta formación, incluida yo. ¿Vale? Entonces, hoy os mostraremos una técnica para que os la podáis llevar también a casa. Y con esto vamos a empezar con lo más Sí, obvio. una reunión ya. Mi amorcito precioso. Vaya que Vamos tengo. a silenciar a Isidora. Porfa, cuando entréis, os podéis poner la cámara, pero en silencio, ¿vale? Y Nancy, si quieres, si vas viendo que se pone alguien, le puedes silenciar perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué representa acompañar el duelo en terapia? Hay un trabajo que requiere de mucha presencia, de escucha y de mucha humanidad, porque la mayoría de esas historias van a tocar heridas muy profundas nuestras como terapeutas.
van a activar recuerdos o nos vamos a poder emocionar con la historia del otro, porque la pérdida puede ser muy, muy dolorosa y requiere de mucha presencia terapéutica para poder ser sostenida y para precisamente no irnos a la polarización, que es minimizar el dolor del otro porque banalizo la emoción, porque dejo de observarla porque es demasiado doloroso para mí. Entonces, por un lado requiere de esa presencia y de esa escucha, pero el otro también requiere de mucho trabajo profundo interno para poder estar en mi rol y en ese espacio de contención. Y hablamos de que el duelo no deja de ser un proceso de adaptación a la pérdida. Me tengo que adaptar a algo que he perdido. Entonces parto desde ese espacio donde el otro acude a mí porque ha perdido algo. Y eso que ha perdido muchas veces es muy fácil de percibir porque la persona viene con un relato muy claro. Ha habido una muerte de un ser querido, ha habido una separación, ha habido un diagnóstico de una enfermedad grave, entonces yo ya tengo muy claro qué es lo que estoy observando porque viene manifestado en el objetivo terapéutico. Pero cuando el síntoma es difuso, que es la mayoría de las ocasiones, vamos a ver que se camufla detrás de diferentes somatización y sintomatología algo que nos están mostrando los duelos no elaborados. Y los duelos no elaborados se muestran pues con ansiedad persistente, fatiga crónica, desconexión emocional, estados depresivos, dificultades relacionales. A veces se ve por esa incapacidad de sostener un vínculo sano, la incapacidad de ponerme en un lugar donde mis necesidades sean la prioridad, sino que es la necesidad del otro. ¿Y cómo sé que ahí puede haber un duelo no elaborado o congelado o puede haber un conflicto? Porque la persona no está pudiendo mirar algo interno. Esto es lo que me va a dar la clave. Otros son mucho más sintomáticos, como un túbulo colector renal, que para todo descodificador o descodificadora ya sabéis que es un síntoma donde ese riñón nos está mostrando un conflicto de abandono y por eso la persona retiene ese líquido. Otros pueden ser más territoriales, donde el corazón es el órgano que está presente y otro puede hablar de algo que no puedo asimilar a través del sistema digestivo. O sea, tengo muchas manifestaciones, algunas muy fáciles de localizar porque la persona lo pide y otras están camufladas. Tenemos que estar preparados para todo, para lo que es un shock ante el dolor y la pérdida y todo aquello que se va manifestando. Porque si yo toco esa partecita que no ha podido elaborar ese duelo, puedo abrir una gran herida traumática y no poder sostener el proceso con la persona. Tengo que saber cómo entrar en ese estado y a través de esa sintomatología, ¿vale? Entonces, ¿qué observamos de la pérdida? Como terapeutas, lo que nos interesa es la persona, de qué se siente separada, dónde inicia esa primera separación, qué es aquello que se rompió en el vínculo, ya sea con la persona, en un rol, por ejemplo, a nivel profesional, quizás yo estaba de responsable y cambio de trabajo o lo pierdo o lo que sea, ¿no? De una etapa vital, las etapas vitales, suelto la universidad, suelto la etapa de los 30, entro en una etapa donde todo el mundo se está casando, teniendo hijos, con proyectos y yo todavía no sé ni qué quiero hacer con mi vida. O me encuentro con que estoy en una etapa donde me tengo que jubilar y todavía no quiero porque siento que puedo seguir aportando. O sea, hay etapas vitales muy fundamentales, pero tengo que ver cómo la persona se ha roto, cómo la persona ha sentido esa pérdida, cómo la persona ha sentido que hay esa separación. Este es el primer foco. Segundo foco a nivel terapéutico, ¿qué es lo que no puedo mirar? O sea, la persona, ¿qué es lo que no está mirando? Que es absolutamente traumático y doloroso, porque habrán toda una serie de síntomas y manifestaciones emocionales que van a proteger el acceso a esa información traumática. Entonces, no puedo ir directamente al trauma. Simplemente tengo que saber como terapeuta, vale, eso no lo está mirando, no lo está pudiendo observar porque es lo que ha quedado fragmentado, lo que ha quedado negado o silenciado y lo necesita como un bloqueo porque es un mecanismo de defensa, es la estrategia que ha encontrado para poder gestionar. Y la tercera capa o el tercer foco a nivel de nuestra profesión es lo que soy capaz de sostener, lo que la persona es capaz
de sostener en ese proceso, hasta dónde puedo acompañarle. Y eso, como se sabe, es el cuerpo, no es la mente. Es lo que el cuerpo de la persona nos va expresando que puede estar en contacto con eso. Entonces, todas las preguntas que tienen que ver con cómo está en el cuerpo manifestado es lo que nos va a permitir entender hasta cuándo puede la persona entrar, revisar, mirar, habitar, salir, respirar, volver a entrar, observar cómo es el antes y el después. Entonces, esto nos sirve ya de guía para entender la pérdida y comprender cómo la está viviendo la persona. No yo. Yo puedo haber vivido lo mismo, una pérdida con una pareja, o sea, una ruptura con una pareja, una pérdida a nivel profesional, puedo haber vivido una pérdida a nivel de etapa vital, pero lo que yo sentí es propio, es mío, lo elaboré yo, con mi historia. Entonces tengo que entender y empezar a comprender las dinámicas internas y las estructuras fragmentadas de la persona a través de cómo manifiesta ese acceso a la pérdida. Con esto entendemos que es un proceso interno y no solo externo. Externo se manifiesta en el día a día, la ausencia, lo que no, lo que ya no está, lo que ha cambiado, lo que es diferente. Las pérdidas, todos vivimos constantemente situaciones de cambios y nos tenemos que adaptar. Entonces, esto evidentemente a nivel externo se modifica, pero la pérdida como tal es un proceso interno, donde hay que observar hasta qué punto la persona lo pudo transformar en un duelo elaborado o no. Y aquí vamos a ver en esta tabla, os voy a ir explicando algunos de estos tipos de pérdidas para que vayamos viendo también pues, el tipo de pérdida que representa para la persona, cuáles son los efectos emocionales, lo que necesita en terapia. ¿Vale? Entonces, vamos a observar aquí. La muerte traumática o inesperada. ¿Qué tenemos en estos casos? Hablamos que la persona nos puede llegar en un estado de shock absoluto, donde acaba de vivir un suceso traumático, y entonces aquí la intervención es la de contención, no hay más, o sea, aquí no hay ningún tipo de intervención que no sea la contención. Como máximo hay la parte de psicoeducación, donde puedo informar qué es lo que está viviendo para que en algún momento donde pueda conectar entienda lo que le está sucediendo en ese momento. Pero se trata de contención, contención emocional. A partir de ahí, si la persona ha vivido una muerte traumática, pero ya ha pasado este primer impacto de la noticia, de todas maneras nos vamos a encontrar a alguien que vendrá pues, en un estado de desestabilización, con síntomas de trauma como puede ser la hipervigilancia, la disociación, insomnio, trastornos y alteración del comportamiento porque no puedo estar en mi centro. Hay toda una serie de síntomas como la confusión, la negación, la culpa. Hay un relato muy, muy, muy distorsionado porque me voy de un lado al otro, es confuso, a veces hablo de una cosa, a veces estoy en la otra, entro en un resentir muy profundo. Son todos los efectos emocionales que tiene la apertura a este trauma por una muerte inesperada, violenta o traumática. ¿Qué tipo de eventos se encajan aquí? Pues todo lo que tenga que ver con accidentes, suicidios, homicidios, donde puede haber, por ejemplo, la muerte perinatal, también está dentro de este tipo de muerte traumática. Y todo aquello que no encajaba dentro de nuestro mapa como muerte dolorosa. No es lo mismo la separación de una persona donde pues, hemos podido acompañar, por ejemplo, en todas las etapas de vida, un abuelo, un bisabuelo, que quizás es muy doloroso, pero no se le pone habitualmente la etiqueta de traumático si realmente no hay unas características que lo denominen así. Hablaríamos más de una separación dolorosa o una muerte dolorosa, pero no traumática, ¿vale? Entonces aquí la intervención es distinta. ¿Qué se necesita en terapia? Pues lo que os decía, contención, psicoeducación y espacio seguro para poder sentir, para poder abrir mínimamente esto que está viviendo. ¿Por qué la psicoeducación es importante aquí? Porque necesito empezar a entender que estoy viviendo, que lo que me pasa no es una enfermedad, que lo que me pasa no es patologizante, que lo que me pasa es un proceso y requiere de esta fase
ante el tipo de pérdida que estoy viviendo y con todo lo que me está conectando esta pérdida en el presente y con mi pasado. Entonces, la terapia se centra en este espacio. Ejemplos que podemos encontrar de una persona que venga, por ejemplo, en un accidente o en una muerte traumática, pues trabajaríamos, por ejemplo, con técnicas como MDR o trabajaríamos con técnicas más como Somatic Experience o podríamos trabajar con Brain Spotting porque son técnicas que van a esos spots, esas activaciones a través de, bueno, activaciones corporales, donde lo que intento es contener, bajar, regular a la persona, volver a un estado donde pueda respirar, estar consciente, estar presente y salir de ese estado de confusión. ¿Vale? Son algunas de ellas. Terapias de trauma, donde voy a abrir directamente el trauma, aquí son absolutamente, bueno, es un no rotundo, ¿vale? Porque si abro constantemente la herida y expongo a la persona a esa imagen traumática, lo único que voy a hacer es producir una retraumatización. Entonces, no trabajo con el evento, sino con la contención en el momento presente. Si me voy a una separación amorosa, dolorosa, donde aquí lo que se manifiesta es la pérdida de un proyecto, de un vínculo, de una rutina, de una economía estable también, que eso también genera mucha desestabilización, de una pérdida de una familia, porque había construido un modelo de familia donde me pierdo yo porque no sé quién soy sin el otro o sin la otra. O sea, ¿qué sucede conmigo en este espacio? Lo que veremos más habitualmente pues será el dolor, la rabia, la desesperanza, la pérdida de autoestima, que a mí no me gusta la palabra autoestima porque no deja de ser el autoconcepto de cada uno, la imagen que yo tengo y proyecto, lo que escondo y lo que muestro. Pero bueno, lo pondremos en los términos genéricos para entendernos todos y todas, ¿vale? Entonces, ¿en qué se centra la terapia? En dos cosas. Una, lo que le falta al duelo de pareja a nivel social, que es precisamente, podríamos titularlo como un clavo saca otro clavo, ¿no? Que es lo que solemos oír en nuestra cultura o en la sociedad, ¿no? Que siempre se comparte esa idea de, bueno, ya encontrarás a alguien mejor, em, mejor sola que mal acompañada, si es que ya verás que al final todo esto es por tu bien. Esto no sirve de nada en un proceso inicial de elaboración de duelo. No me sirve a mí que me digas que voy a estar mejor, porque hoy no estoy bien, porque hoy sigo sintiendo esa pérdida, porque dudo de si hice lo correcto, porque no sé si hubiera podido hacer más. Hay un duelo del ideal de pareja también al que hay que abordar, lo que hubiera esperado de ese espacio. Salimos de un modelo donde encontré una persona con quien quise hacer un proyecto y de repente me encuentro que ese proyecto no existe, lo que hubo ya no lo puedo tomar porque ya no es tangible, es parte de mi pasado y tengo que elaborar ese espacio. Entonces, tiene que haber un espacio en la terapia que tome lo que es la pérdida de la pareja y todo lo que está viviendo, más el contexto social. Hay permiso para elaborar, hay permiso para tener sostén, porque eso es lo que le voy a permitir a la persona que tenga, validar emocionalmente lo que está sintiendo, reconstruir ese sentido de ser individual y de ser en pareja y poder hacer el duelo de toda la etapa vivida. Y ahí puedo expresar la rabia contenida, que puede estar encima de la tristeza o viceversa, cómo se van manifestando. El hecho, por ejemplo, pues si la pareja ya encuentra una pareja rápido, cómo duele el que aún no se ha olvidado, ¿no? No ha podido expresar o no ha podido sentir que el otro echaba en falta eso que yo tanto echo en falta. Entonces, todo esto camufla de dolor, de rabia, incluso puede haber, pues, lo que os decía, ¿no? El cambio de la mirada interna de quién soy. Validación, reconstrucción, pero validar somos el espacio que le devuelve a la persona la seguridad de que eso que está viviendo es único.
Yo hay una de las frases que suelo utilizar en terapia porque creo que verdaderamente es así. No importa si uno se equivocó o el otro se equivocó, lo que importa es que verdaderamente estás sufriendo y esto es lo que vamos a mirar. No importa cómo fue la separación, no importa lo que ahora pueda pensar el mundo, tu sufrimiento es real y lo vamos a mirar. Y lo vamos a mirar con amor porque necesita respeto, porque hoy vas a poder construir hasta aquí. Y yo no tengo la varita mágica para decirte que vas a encontrar a alguien. Te puedo decir que hoy podemos mirar esto que tanto duele para que al menos salgas con un poco más de calma, para que eso que me muestras hoy lo podamos observar desde otro lugar. Pérdida de la migración o el desarraigo. Todo lo que tiene que ver con la pérdida de mi lugar de referencia, mi cultura, mi identidad social, lo que comía, lo que olía, lo que escuchaba, lo que sentía en este espacio. Mi red de sostén no deja de ser que la migración, la pérdida de un territorio, la pérdida obligatoria también de un territorio me lleva a perder lo que yo sentí como identidad social, era una identidad de grupo. Aquí bueno, muchas veces la persona que migra tiene tendencia a no querer mirar lo que ha dejado detrás y esto acaba apareciendo más o menos a partir del año, año y medio y acaba apareciendo en forma de síntoma. Descodificadores, túbulo colector renal, ahí, así, empieza. De repente la persona ha ganado un montón de kilos, no sabe por qué, incluso la dieta tiende más hacia las harinas o hacia ciertos alimentos que me ayudan a calmar internamente, porque es el dolor. Lo que estoy expresando emocionalmente es ese dolor de desarraigo, de pérdida de identidad. Y muchas veces lo que hago es volverme a conectar con mi raíz de alguna manera con personas de mi país. Me cuesta también establecer un vínculo. Y no solo porque por el otro lado pueda ser difícil, sino porque para mí es como un poco de respiro cuando estoy entre los míos. O sea, vuelvo a coger, ¿no? esa sensación de que me siento en casa, que es lo que añoro y es la nostalgia que siento. Entonces, hay un discurso que se va siempre hacia atrás con que o bien, si he bloqueado el duelo, me voy a ir a que, bueno, al final es mejor, esto es por mi bien, esto es lo que necesitaba y todo lo que hubo antes fue horroroso y tremebundo, o todo lo contrario, me quedo conectada con la soledad, la nostalgia, lo que fue mejor, y entonces vivo, y esto le pasaba a mi primo los primeros años, que siempre decía que todo era mejor en Argentina, ¿no? Que todo sabe mejor, que la comida es mejor y todo es la comparación constante. Y no es que algo sea mejor que lo otro, es que lo estoy anhelando con toda mi alma y necesito volver a ese espacio. Entonces, ¿qué hacemos con los trabajos terapéuticos? Pues lo primero es ni tanto ni tampoco. No me puedo ir a la polarización. No puedo pensar que todo lo anterior fue mejor o peor y todo lo que hay ahora es mejor o peor. Sino que tengo que volver, lo que hago es una reconexión con las raíces para poder empezar a observar, perdón, es que todavía están haciendo obras en el instituto y parece que todavía algunos no se enteran. Estamos en una masterclass. Entonces, hacemos un trabajo de reconexión con raíces, de ver que yo no pierdo mi identidad cuando estoy en otro lugar, sino que puedo co-construir desde este espacio. Aquí hay un gran trabajo de elaborar en el nuevo lugar, o sea, qué cosas puedo hacer que me conectan. Yo hay una de las cosas que a veces trabajamos en constelaciones, que es poder decir, soy, pues en mi caso, ¿no? Argentina, y aunque lo haga en otro lugar, y para ello me conecto pues con el mate, con los alfajores, con los anillitos, con las cosas que me sirven y sobre todo pues con todo aquello que me hace volverme a sentir de mi espacio. No tengo que elaborar y tengo que crear. Y para crear raíces, ¿qué tengo que hacer? Cosas que me anclen. Porque si no me anclo, me cambiaré de piso constantemente, aparecerán ciertas oportunidades laborales y pasaré de un trabajo a otro, porque así no tengo que pensar. En el momento en que aparece la sensación de nostalgia, lo que hago es taparlo con un cambio, entonces voy de cambio en cambio. Cuando miro para atrás digo, ¿qué he hecho todos estos años? O sea, solo he ido saltando y saltando. Entonces, si yo no reconecto con mis raíces y miro con amor aquello que he dejado, no puedo empezar a construir. Es como reconocer el origen
para poder mirar con amor aquello que estoy construyendo en este momento presente. Y solo ahí me puedo conectar con una vivencia diferente. Entonces son trabajos muy, muy bonitos, pero que toman un tiempo que la persona pueda entender todo eso que perdió, qué síntomas ha dejado y cómo se está manifestando y qué puede cambiar, porque no lo ha vivido desde ese lugar y no conoce otra manera de enfocarlo. Otro tipo de pérdida, la enfermedad, la pérdida de salud. Está todos los que en algún momento hemos vivido un susto de tener alguna, pues una enfermedad, un síntoma, un diagnóstico que nos ha desorientado, hay una ruptura del vínculo con el cuerpo. Y aquí es cuando somos, ¿no? Mente, cuerpo separados y no puedo conectarme, disocio, siento miedo, hay una necesidad de distanciamiento con el cuerpo porque no puedo entender, no puedo elaborar qué es lo que me está pasando. Pueden activarse las hipocondrías o síntomas que hablen del miedo a la enfermedad. Cuando la enfermedad es mucho más profunda, hablamos, por ejemplo, de un cáncer, de un proceso oncológico, de una enfermedad degenerativa, el acompañamiento será distinto a un síntoma puntual que necesita una transición. Esto está claro, el abordaje será distinto. En el segundo caso, si es un síntoma específico, probablemente con una descodificación biológica es más que suficiente, porque tomo conciencia de que viene a mostrarme el síntoma a mí y puedo entender el conflicto, puedo entender dónde yo viví una situación dolorosa y puedo mostrar una mirada diferente a esa experiencia para poder empezar a resignificar. Pero si la enfermedad no es un síntoma puntual, sino que estamos hablando de afrontar no solo la pérdida de mi condición de salud, sino que estoy viendo también la posibilidad de acercarme hacia la muerte, aquí el trabajo es absolutamente diferente. Aquí ya hay una redefinición de lo que es la salud, un trabajo de todos los miedos que se activan. Además, también aquí aparece todo el miedo con la familia. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo vivirán? ¿Cómo será que me tengan que sostener? ¿Quién fui yo? ¿No? Hay una pérdida también de identidad. Aquella persona que yo fui, ¿cómo he podido perder todo esto? La frustración, el miedo a no saber cuál va a ser este diagnóstico y pronóstico a futuro, si no solo tengo la información actual y me tengo que coger a lo que hay ahora. Entonces, aquí hay todo un trabajo de acompañar la enfermedad, acompañar el duelo de la pérdida y a veces es un acompañamiento de final de etapa de vida. Entonces, aquí es absolutamente diferente abordar un simple síntoma a un síntoma que nos está acercando a la muerte. En cuanto a pérdida física parcial, imaginemos pues alguien que está viviendo, eso también hablaríamos, ¿no? Síntomas, por ejemplo, caída de pelo, o he perdido la voz, o he perdido la movilidad, o tengo una amputación de un miembro, todo lo que tiene que ver con esa pérdida física, que yo puedo continuar con mi vida, pero he perdido algo, o esto, todas las que hayáis sido madres, lo tendréis bastante claro, es la pérdida después de la maternidad, o sea, el cuerpo que tuve antes, el cuerpo que tengo durante el embarazo y el cuerpo que tengo después, ¿no? Ahí hay una pérdida de quién fui, hay un deterioro de la imagen. Entonces, aquí también pueden activarse todas esas sensaciones o situaciones que nos llevan a la vergüenza, a la tristeza, al aislamiento, empiezo a taparme, no quiero mostrarme, o si no es pérdida física, puede ser, por ejemplo, un cambio abrupto de mi cuerpo donde siento que he perdido mi imagen, la imagen de lo que yo fui. Entonces, esto, el trabajo que se hace es, con la imagen de la persona, con todo eso que, si se trata, por ejemplo, de una pérdida física real, poder elaborar ese duelo de lo que he dejado, pero sobre todo hay mucha escucha hacia lo que se puede empezar a mostrar, o sea, quién soy a partir de ahora.
Miro con amor aquella etapa y empiezo a trabajar con lo que hay en el momento presente, porque si no me quedo anclado en lo que fue y no puedo salir de ahí. Entonces aquí hay que llevar a la persona, vale, la realidad es esta, por ejemplo, los trabajos que se hacen de conflicto de imágenes, pues la persona se dibuja la silueta, observamos cuál es la silueta real, vemos cuál es la dismorfia que puede haber en relación a ello, dónde son los puntos álgidos de conflicto y desde ahí vamos trabajando toda esta nueva escucha interna. Pérdida de identidad, otro tipo de las pérdidas, donde todo lo que yo era, lo que yo he construido, la imagen hacia afuera cambia. Entonces, aquí se genera una gran inseguridad. ¿Cuándo podemos vivir situaciones de pérdida de identidad? Constantemente. Y la más fácil y rápida de entender es la del trabajo. Yo tenía un puesto de trabajo, a mí se me conocía por esto, tenía estos clientes, facturaba tanto, vivía de esta manera, ta, 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 ta. Me quedo sin trabajo, ¿quién soy? Y aquí es cuando yo me he agarrado a mi profesión como forma de identidad. Entonces, esto es cuando uno tiene que empezar a revisar mi propia historia, ¿no? De qué más soy aparte de esto, dónde también se muestra mi identidad, qué escenarios no me he permitido mostrar. O, por ejemplo, otro muy clave es el tema de la maternidad. ¿Cuántas madres sienten que son 100% madres o trabajadoras y no hay más, no hay espacio para una o uno también, ¿eh? Pero hablo porque con la maternidad es más fácil de identificarlo, donde yo siento que he perdido la mujer que fui, no me encuentro, no tengo espacios para mí, además cuando los busco me siento culpable. Entonces trabajo también con toda esa inseguridad y la pérdida de poder ser de lo que fui, el duelo, para poder reconstruir esa nueva identidad. Y luego he elegido poner esta porque no sé por qué, pero justo cuando estaba preparando la masterclass lo escuché mucho, de decir, es que lo tratan como un perrijo a los perros. Yo tenía un perrijo, yo tuve un perrijo y sé lo que fue vivir ese dolor de la separación. O sea, las mascotas, evidentemente no es un humano, lo tenemos claro, pero nos han dado tanto y nos han mostrado tanto cariño, tanto amor y les hemos podido dar tanto cariño y tanto amor en seguridad y protección, que esto, acordaos para el apego lo importante que ahí se generan vínculos afectivos eternos, ¿vale? Porque ahí es de ida y vuelta. Tengo la seguridad que puedo dar y que puedo recibir. Entonces, cuando la pérdida de una mascota se intenta deslegitimar, ¿no? Diciendo cosas como solo era un perro, solo era un gato, o solo era X mascota, o cómprate otro, hay cosas más horrorosas en el mundo, lo que estoy haciendo es impedir que la persona pueda validar su dolor. Entonces, otra vez la terapia es un espacio de validación, de darle permiso, incluso de hacer un ritual de despedida, de acompañar, de explicar otra vez qué cosas puede hacer para, bueno, para elaborar ese duelo de esa pérdida, porque no deja de ser una pérdida y puede llegar a ser más dolorosa incluso que una pérdida humana. Para algunas personas, las áreas cerebrales que se activan son las mismas que para los hijos. Un perrijo activa las mismas áreas a nivel cerebral, porque estoy conectada con esa parte de cuidar y de ser sostén. Y eso lo he perdido y quizás no pude hacer algo o sentí que no fue suficiente. Entonces vuelvo a trabajar en terapia la validación de ese dolor. No le resto importancia a esto que trae la persona. Incluso si no es mi caso, que no tengo mascotas, la pérdida es pérdida. Y la pérdida en terapia se respeta, se mira el sufrimiento de la persona. Vale, dentro de las fases de transformación o de adaptación a esa pérdida, Elizabeth Kubler-Ross nos hizo como un esquema muy práctico de entender las fases del duelo. Ya las conocéis, no os las voy a explicar porque de fases del duelo todos las sabemos. Lo que os voy a explicar es qué es lo que hacemos habitualmente en cada una de estas fases a nivel de terapia, ¿vale?
que la explicación es muy sencilla y todo el mundo sabe lo que es. Recordemos simplemente que el duelo no es lineal, que hay que pasar por todas estas fases, pero a veces se empieza por una y se vuelve a otra y me quedo estancada mucho tiempo en una, pero sí que es necesario verlo porque además a mí me pasa a veces que cuando alguien tiene como una estructura mental muy cuadrada, ¿no? Necesita entender en qué fase del duelo estoy, me dicen, como si eso fuera un test, ¿no? Bueno, vamos a ver este síntoma si lo tienes. Claro, no estamos en una fase del duelo específica porque podemos entrar por la mañana en una y por la tarde estar en otra y durante un mes estar en una y luego volver a la anterior. Entonces, lo que hacemos es explicar las fases del duelo. Tenemos que tener muy claro cuáles son las fases y transmitir a las, gracias, a las personas que están en consulta de que esto es lo que puede pasar, a veces te sentirás así, a veces te sentirás asá, pero lo que vamos a hacer es llegar al punto de integración y que eso requiere un tiempo. Hay duelos que requieren de un año, hay duelos que se elaboran en 3 días, hay duelos que se elaboran en 6 meses y hay duelos que requieren 3, 4 años o incluso son duelos que los hemos dejado sin elaborar en la infancia o en diferentes etapas y volveremos para poder elaborar el duelo actual. Entonces, esto es lo que vamos a explicar. Esto es la psicoeducación, transmitir la información clara a la persona que entienda claramente qué es lo que está pasando. No salir con la etiqueta de ahora estoy en la fase de negación. No le sirve de nada, es inútil. Además, le hace sentir que está en la primera fase del duelo, porque irá corriendo a internet, mirará fases del duelo y dirán, sigo aquí. Todavía no he avanzado en la integración. Entonces, simplemente explicamos lo que puede experimentar y que cada persona tiene una secuencia distinta. Y a partir de ahí, si la persona detectamos e identificamos que está en ese estado de negación, donde hay un impacto muy grande con la historia, todavía estoy en ese estado de confusión, contención y seguridad, ya lo hemos hablado, regulación, ¿vale? No sirve nada ponerle la verdad, entrar en el trauma ni revisarlo, sino todo lo contrario. Sino, como os decía, entraríamos en la retraumatización. Si estamos identificando que la persona está con mucha ira, mucha rabia, mucho enojo, lo que vamos a hacer es simplemente validarlo y permitirle que lo exprese. A veces lo va a expresar hacia nosotros, a veces lo va a expresar hacia la pareja, hacia la madre, hacia lo que no hace todo el mundo. A veces vendrán con la idea de es que, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Me harían la vida más fácil a mí. Entonces, expresar, sostener y comprender que el enojo forma parte de ese proceso. No quiero mirar. Acordaos de los 3 puntos. ¿Qué es lo que no está mirando? El enojo le permite no mirar algo de momento, que es esa parte traumatizada. Ya iremos a visitarla. Está bien, esto es lo que necesita mostrar. Lo sostenemos. Si está en negación, aquí volvemos a la psicoeducación, ¿vale? Otra vez volvemos a hablar de cómo, bueno, una forma de sostener el si hubiera sido, es precisamente el estar en este estado de negación y validarlo y decirle, y es lógico y es necesario a veces, porque la vida es demasiado. Y a veces la vida te da esta oportunidad de negarlo temporalmente hasta que tú estés preparado o preparado. Y también para poder seguir construyendo en el vínculo terapéutico este espacio de conexión para que la persona luego pueda ir avanzando hacia ese espacio de seguridad donde entonces sí se permita expresar esa tristeza profunda. A veces pasamos de la ira a la rabia o el enfado directamente a la tristeza porque la terapia lo permite y podemos descubrir lo que hay detrás de ese enfado. Y no hay fase de negación, ay, perdón, de negociación. Me he confundido. La de negación es la primera, os estaba explicando cualquier cosa. La de negociación es todo aquel bucle mental en el que la persona está constantemente intentando descubrir todas las parcelitas que hubiera podido identificar para que no sucediera ese resultado. Entonces, es esto, sí, necesitas psicoeducación otra vez porque necesita entender que forma parte de un duelo y una fase de un duelo y darle la seguridad de que a día de hoy estamos ahí para construir un vínculo y un espacio de protección.
Y cuando la persona llega con la fase de rabia, a veces no pasa por la de negociación o la de negación porque podemos observar la tristeza, dependiendo del tipo de duelo que hay. Entonces, en estos casos, la tristeza profunda nos permite, ahí sí, entrar a observar la parte traumatizada, ¿vale? Pero pensad que antes, esas tres fases anteriores, van a salir todos los elementos de la estructura interna de la persona que bloqueen o que se pongan como estrategias de supervivencia para evitar estar en contacto con el dolor. La tristeza es la apertura al dolor, así que ahí estamos en trauma, ¿vale? Entonces, acompañamos con presencia, sin intentar que la persona entre en mayor profundidad de lo que pueda. La respiración, la regulación van a ser nuestras herramientas y poco a poco iremos viendo cómo la persona va integrando, va sintiendo que le da un lugar, que hay calma, que hay alivio. Cuando estas palabras empiezan a aparecer, hablamos de una integración. Cuando yo puedo mirar lo doloroso, puedo reconocerlo y darle un lugar, sé que el dolor existe, pero deja de ser paralizante. Y para el terapeuta esto significa que le doy sentido, que le ha dado sentido a ese espacio de reconexión con el dolor. ¿Qué tipo de técnicas? Cada fase requiere una técnica distinta, cada persona requiere una técnica distinta y eso sí, siempre desde la mirada, qué es lo que se ha abierto, qué está viviendo la persona, con qué canal de comunicación es más fácil que se comunique y a partir de ahí pues utilizaremos técnicas expresivas o la escritura o el trabajo de trauma con el cuerpo, de descodificación, lo que sean técnicas proyectivas, técnicas, por ejemplo, que trabajen con lo psicomotriz. Entonces, para ir acompañando esas fases, ¿vale? Después, ¿qué pasará si la persona no elabora el duelo? ¿Con qué nos encontraremos que se manifieste? Pues hablaremos de duelo bloqueado, congelado o cristalizado, lo podéis oír de varias formas, cuando hayan pues, trastornos de ánimo, bloqueos, somatizaciones, no puedo tomar decisiones, relatos muy confusos y la somatización pueden ser pues, las enfermedades recurrentes, tensiones musculares, el insomnio, la fatiga o todo aquello que os había contado al principio, territorial corazón, digestivo, túbulo colectorrenal o incluso toda la sintomatología de la piel con la separación. Y puede haber muchas manifestaciones distintas, por ejemplo, en que se me de las uñas, ¿no? Para no expresar la rabia, el bruxismo que aparece de noche entre la pulsión interna de lo que quiero hacer y lo puedo hacer, o lo que no pude expresar. Entonces, sí que hay toda una serie de síntomas que van a ser para esa persona la entrada a observar esa pérdida. Y hay algunos mucho más territorial de pérdida y otros mucho más de asimilación de la pérdida. O sea, cada uno de esos nos van a hablar desde un lugar. Los trastornos del estado de ánimo, o sea, cuando convivo con esa tristeza y la melancolía o cuando estoy absolutamente irritable, cuando exploto con todas las emociones, habla de un trastorno del estado de ánimo, pero que no deja de ser qué hay detrás, ¿no? Que se está manifestando. Ojo, no quiere decir que esto hable de una pérdida específica o de un duelo sin elaborar, pero tengo que tenerlo como recurso de vamos a ver qué es lo que hay aquí, ¿vale? Es una puerta de entrada a un posible duelo bloqueado. Conductas evitativas, hiperactividad, adicciones, aislamiento emocional. Aquí sí que solemos ver que es no quiero mirar algo traumático, algo doloroso. Entonces, puede ser que entre directamente a un duelo bloqueado o a un trauma. Entonces, tengo que observar qué es lo que hay. O, por ejemplo, la sensación de estancamiento vital, no puedo tomar decisiones. Esta es muy, muy, muy habitual. No pude hacer algo en el pasado y ahora ya no puedo tomar esa decisión, porque mi decisión puso en peligro la forma en la que yo sentí esa vivencia, ¿no? O el no tomar una decisión, o el tomar cierta decisión, o el ir demasiado rápido, forzó un movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede ver? No dejo a las parejas. Sostengo vínculos durante mucho tiempo porque no puedo tomar una decisión, no estoy segura, no quiero volver a sentir esa sensación de vacío que sentí porque no pude elaborar esa experiencia dolorosa. ¿Se entiende? Cómo se conectan este tipo de síntomas. Entonces, aquí lo que hacemos es detectamos estos síntomas, vamos a ver si hay trauma, vamos a ver si hay duelo congelado, vamos a empezar a nombrar la pérdida y vamos a empezar a abrir el proceso. Este sería
nuestra manera de entender que como la persona no ha venido con algo expresamente relacionado con una pérdida, que se está manifestando y que está formando parte de lo que se quiere mostrar. El cuerpo lo muestra o la sintomatología lo muestra, pero la persona no lo tiene claro aquí. ¿Vale? Entonces, nuestro rol, acompañar con presencia, acompañar como una figura de seguridad, que es lo que me ha faltado mientras he vivido esa pérdida, y sobre todo no emitir juicios, no ser los protagonistas del dolor del otro. Aquí no me comparo con lo que yo viví, no importa si yo he vivido la misma experiencia, aquí solo somos testigos del dolor del otro. Validar absolutamente todo lo que la persona ofrezca como sufrimiento para luego poder ordenar esa historia con esa persona e irle dando el espacio que toca y confiar en que la persona puede encontrar también la salida, que no siempre requiere de nuestra presencia para que eso suceda, porque tiene recursos, porque tiene sostén, porque tiene apoyo, porque tiene historia de vida que le permite encontrar soluciones. Y eso nos da la posibilidad de mirar a nuestro consultante como una persona autónoma que está pasando por un proceso y que ahora yo sostengo. Y no ser aquel que le da la mano y no lo suelta. No, no estás preparado todavía para mirar. Uy, no, ya llegaremos a ese punto. Ahora tenemos que hacer muchas sesiones antes. Cuando empezamos con esto, invalidamos e incapacitamos al otro de ser su propio recurso. Por lo tanto, no se trata de técnicas complejas, las técnicas luego las utilizamos en función de lo que la persona va mostrando. Ah, vale, entra aquí, pues uso esto. Ha salido esto, utilizaré esta técnica, sino que lo que hacemos es sostener y a partir de ahí se va abriendo ese proceso de acompañamiento. Vale. Y luego, en relación a, bueno, esto es más o menos un poco lo que ya habíamos dicho. Claves para sostener, no invadir, no forzar, no minimizar, no patologizar el dolor humano. La tristeza no es un trastorno. Podemos hablar que la depresión, evidentemente, sí acaba siendo un trastorno, pero la persona a veces confundimos que esté con un estado anímico de profunda tristeza con la depresión. Hay síntomas que son absolutamente los mismos, otros no. Entonces, es importante no patologizar, porque si no empezamos ya con esa, me aferro a una etiqueta y no salgo de aquí. Y además empezamos a debilitar la imagen de la persona. Sostener el silencio y el llanto puede ser muy difícil. A mí me pasa a veces que cuando están en un momento de mucha emoción, a mí también me genera emoción la emoción del otro. No soy una roca, no soy una pared, pero tengo que poder tener estrategias para poder estar en un silencio interno. Y eso significa observar nuestros propios límites, miedos y duelos no elaborados. Quizás esto es lo primero en el rol del terapeuta. ¿Qué he elaborado yo que no he elaborado? ¿Cómo estoy? ¿Proyecto o no proyecto en la persona que sufre? ¿La miro con pena o la miro con fuerza? Para mí esta es la clave. ¿Puedo ver al otro la fuerza que tiene o lo estoy viendo desde su debilidad? Porque si lo miro desde su debilidad ya puedo derivar ese paciente. Si veo la fuerza que tiene incluso con el dolor, entonces puedo sostener. Porque entonces veo las posibilidades, si no, veo la patología. Dicho esto, para ir acabando, vamos a ver lo que os decía, cómo se une estilo de apego y duelo, cómo conviven estas dos partes. Dentro de una persona que venga con un estilo de apego seguro, va a conectar rápidamente con el dolor, va a poderlo expresar, va a poder compartir, probablemente no necesitará que nadie le diga que vaya a terapia, sino que ya tendrá una, una búsqueda de decir, mira, esto me ha desestabilizado, necesito ayuda y confía en que hay un proceso porque sabe que el sufrimiento tiene un fin, porque lo ha vivido así, porque cuando necesitó tuvo sostén, cuando le faltó alguien atendió a su necesidad. Cuando hubo dolor, alguien estuvo en presencia, con lo cual conoció lo que es un espacio seguro. Y esto hace que el proceso sea mucho más fácil de acceder al duelo y a afrontar todo eso que está viviendo porque conecta con una parte de seguridad.
¿Qué observamos que podemos hacer, por ejemplo, en terapia? Pues es más fácil introducir aquí los rituales de cierre, porque la persona puede ir elaborando y podemos ir acompañando todo eso. Entonces podemos darle ejercicios que haga, por ejemplo, en casa o con la familia, o puede sostener y entender los procesos, incluso sabe identificar, sé que estoy aquí, y sé que le tengo que dar lugar, a veces me cuesta, pero hay una conciencia y una coherencia entre lo que siento, pienso y hago. Vivo en un círculo donde entiendo qué es lo que no estoy viendo, lo que sí, cómo me siento en este día a día. Claro, a nivel terapéutico son esas sesiones que fluyen. Y esto suele verse mucho cuando llevamos un tiempo acompañando a alguien y abruptamente vive una situación de duelo. Son sesiones que fluyen muchísimo. La persona incluso ya te avisa antes, ¿no? Mira, me ha pasado esto, lo quiero ver, estoy viviendo esta situación y llegamos a terapia y es pum, 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 pum. Relato incluso claro el momento de que sería una fase de negación o de shock. ¿Qué pasa cuando la persona tiene un estilo de apego evitativo? Lo primero que va a pasar es que no olvidemos que venimos de posiblemente un trauma complejo, o sea, la persona ya parte con unas necesidades específicas a nivel emocional, donde no se le dio espacio a poder expresar emocionalmente lo que viví durante mi infancia o durante mi adolescencia y por lo tanto vivo evitando estar en contacto con el dolor. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay inseguridad, ha habido negligencia durante la crianza, ha habido mucha desconfianza y esto va a provocar que ante una situación de pérdida y de duelo manifestado, estemos hablando de que lo va a minimizar o va a negar la pérdida, va a seguir intentando ser funcional, el cuerpo va a empezar a mostrar las resistencias, pero va a estar absolutamente desconectado emocionalmente. Son las personas que hablan solo de cabeza para arriba, ya han desconectado el cuerpo y les cuesta pedir ayuda. O sea, llegan a consulta, incluso dudan, estando presentes en consulta, de que este es el espacio adecuado para ellos, porque siguen pensando que nadie va a entender lo que les ha pasado, que nadie va a poderlo comprender, porque solo ellos saben cuál es ese dolor. Entonces, aquí en nuestro trabajo como terapeutas es presencia muy, muy, muy respetuosa, sin presión. Trabajamos la confianza en el vínculo terapéutico, trabajamos con, por ejemplo, elementos proyectivos, simbólicos o creativos. El dibujo puede ser útil, incluso van a manifestar esto para qué sirve, no importa. Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver si a ti te sirve hoy, vamos a ir a poco. A veces cuando venimos de situaciones o incluso cuando no nos hemos sentido reconocidos en terapia, porque a veces también manifiestan, ¿no? Pues es que vengo de un montón de terapeutas y ninguno me ha podido ayudar. Seguro que han intentado ayudar, pero no han podido acceder en lo que necesitaba en ese momento. Entonces, validar eso, porque eso es lo que él vivió o sintió en ese momento, que nadie pudo entenderle. Entonces, cuando yo voy dando y mostrando que sí, que entiendo lo que está pasando y que entiendo que yo no he vivido su dolor y que es único y que no necesito entenderlo ni vivirlo para poder acompañar, empezamos a construir un vínculo terapéutico. Solo a partir de ahí habrá un punto en el que podremos acceder a eso tan doloroso, que no es el duelo actual, sino es la pérdida estructural, es decir, el trauma para luego poder ir a mirar otras parcelas y empezar con ese trabajo de integración. El estilo de apego ansioso, aquí lo que hemos vivido es una situación donde la persona se aferra a ese vínculo porque ha sentido esa ausencia y en vez de irse hacia lo evitativo, lo que hace es no lo quiero volver a vivir como una ausencia, o sea, me aferro a los vínculos que hay, con lo cual son esas etiquetas que se ponen dentro de, por ejemplo, las relaciones de pareja de dependiente emocional, que también lo puede ser con las amistades, que puede ser workaholic, ¿no? Que tiene esa tendencia ansiosa a estar presente. Entonces, hay mucha culpa, hay mucha angustia, si me habré equivocado, todo el día piensan si han dicho la palabra adecuada, si se han expresado bien, si han molestado al otro, buscan la validación y no pueden calmarse, hago algo y busco que el otro me lo apruebe, ¿no? Que me diga que está bien, que no me he equivocado. Entonces, aquí lo que hacemos es trabajar las heridas de abandono y de merecimiento. Y luego también está toda la parcela de la culpa que cargo, 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 cargo y no puedo soltar. Esto que nos llevará a empezar a encuadrar la historia de vida de la persona y poder separar.
poner el foco en lo que verdaderamente es importante, que puedo dejar de mirar un tiempo para poderme enfocar en este proceso interno, porque entonces sí puedo empezar a reconstruir mi parte interna. Y luego estaría el apego desorganizado, que aquí sí que es un estilo de apego donde la persona ha vivido mucha inseguridad porque no sabía si iba a tener amor o no lo iba a tener, si iba a haber violencia o no la iba a haber. Entonces, vivo oscilando entre esos dos escenarios y eso me hace vivir entre la desconexión y el dolor abrumador. Me voy de un polo al otro. Soy muy impulsiva o impulsivo, me desregulo con mucha facilidad, manifiesto recurrentemente síntomas de trauma y busco situaciones que me permitan calmar. Entonces, ante el duelo, no lo puedo elaborar porque o me derrumbo o lo evito totalmente. Entonces, todo el tiempo estoy bloqueando el duelo. Nuevamente, en este caso, y todavía más que en el evitativo del ansioso, hablaríamos de construir un vínculo seguro y predecible. Aquí, por ejemplo, unas sesiones que siempre sean los lunes le va a ir mejor a la persona porque sabe que ese lunes tiene un espacio de seguridad. Contención, regulación, trabajo con el cuerpo, se utilizan más herramientas que empiecen a reconectar con el cuerpo que no tanto a lo que yo puedo controlar. Tengo que sacar a la persona de todo aquello que ya ha internalizado como estrategia mental para prevenir el dolor, ¿vale? Entonces, con esto puedo ver que el duelo no es tan sencillo, no son las fases solo. Hay toda una elaboración de nuestra participación como terapeutas que requiere de entender y de comprender cómo puedo ir entrando y como muchas veces abro una puertecita y se me abre el trauma de esa persona directamente. Entonces, ¿cómo tengo que entender lo que veo? Y cómo a partir de ahí puedo ir construyendo con seguridad. Os pongo un ejemplo muy simple de una persona, por ejemplo, según el estilo de apego, qué duelo puede estar transitando. Apego seguro, puedo transitar el dolor con apertura, voy a buscar apoyo y con el tiempo voy a resignificar el vínculo. Una persona con un estilo de apego evitativo, voy a negar cómo me afecta, voy a evitar hablar del tema, me voy a aislar y voy a intelectualizar la ruptura. Voy a analizarlo todo. Una persona con un estilo de apego ansioso, voy a idealizar a la expareja, voy a culpabilizarme, voy a vivir con mucha ansiedad esa separación o voy a tener muchas dificultades para soltar. Voy a estar intentando estar en contacto de alguna manera porque no puedo sostener esta separación. Y en el apego desorganizado, pues será impulsos contradictorios. A veces estoy en contacto, luego me alejo, me aíslo, me estabilizo, parece que estoy estable y otra vez me voy hacia el otro polo. No puedo estar ni en contacto ni con un área ni con el otro. Entonces no encuentro nunca el espacio donde estar. Os voy a dejar aquí un ejercicio para que podáis hacer en terapia, que es muy simple, es un ejercicio que parte de la Gestalt, ¿vale? Que es el diálogo con la pérdida. Esto os lo he traído para que veáis el tipo de ejercicios que iréis incorporando dentro de la formación de herramientas terapéuticas y traumas. Son ejercicios específicos que buscamos, pues dentro de todo el temario que vamos viendo, que luego os lo enseño, vamos viendo qué ejercicios son los más adecuados. Y entonces empiezo a incorporar técnicas, porque no todo va. Alguien está moviéndose por la pizarra. No todo va con el formato, tengo un método y lo aplico. En trauma vais a ver que hay un montón de técnicas, en descodificación sabéis que hay un montón de protocolos de ejercicios y así con todas las herramientas. Entonces, a veces me quedo con el método y no con una técnica específica. Aquí vais a integrar de diferentes áreas, vais a ver diferentes ejercicios. Este es muy simple, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una silla vacía donde la persona lo que va a hacer es ponerse en una silla y en la de frente va a poner a una pérdida que sigue sintiendo presente, aquello que no pude manifestar. Y lo que haríamos es un diálogo con esta parte que he perdido, para poder empezar a abrir y construir un diálogo. Esto forma parte de una fase de expresión donde yo puedo empezar a nombrar aquello que he perdido. Entonces, aquí el terapeuta lo que va haciendo es que invita a observar eso que he perdido, a ver dónde lo siente dentro del cuerpo, qué es lo que ha echado en falta de no poder estar ahí, qué es lo que no pudo despedir en su momento. Incluso
Se puede hacer, si habéis hecho la silla vacía en otras ocasiones, podéis probar de cambiar, que la persona luego se siente en esa silla que representa la pérdida y poder empezar a establecer este diálogo de partes, ¿no? De la parte que representa la pérdida y mi yo, y todo lo que yo estoy expresando desde ahí. Lo que hacemos con este tipo de ejercicios es empezar a manifestar, porque lo que necesitamos es que la persona empiece a ver lo que no ha querido ver hasta ese momento. ¿Os acordáis al principio de todo que os decía que yo que no miro? Lo empiezo a poner. Este es un buen ejercicio para abrir un diálogo. Porque el duelo no es una sesión de terapia o 2 sesiones de terapia, requiere tiempo. A veces hacemos una pausa, volvemos a entrar, entramos durante unas cuantas sesiones y vamos viendo cómo vamos integrando. Podemos recomendarle luego a la persona, por ejemplo, que escriba una carta o hacemos un dibujo de cierre o simplemente lo transformamos en un anclaje. Tenemos un montón de recursos que nos permiten comenzar ese diálogo con la pérdida, ¿vale? Quería haceros una versión reducida de este ejercicio, pero no nos va a quedar tiempo y así que os lo doy para que lo hagáis luego, ¿vale? Lo que yo os había preparado era que elijáis un elemento en casa, lo pongáis, por ejemplo, en el suelo o en la mesa, lo identifiquéis como una pérdida con la que queréis empezar a tener un diálogo y empezáis solo un estado de regulación, que es respiro y voy viendo cómo me siento ante esto que está identificado como la pérdida, ¿vale? Entonces me quedo en contacto con el cuerpo, observo qué sucede en mí cuando lo miro, cómo estoy, qué se activa y qué mensajes me llegan. No quiero que hagáis nada más, simplemente es un trabajo que sirve para aprender a regular como terapeutas, sobre todo porque si en el espacio terapéutico la otra persona en algún momento me está compartiendo algo muy doloroso, me sirve reconectar con esa regulación interna para darle espacio, vale, está aquí, lo dejo, lo suelto, luego lo miro. Pero en este caso el ejercicio que os propongo es para que empecéis a activar estas huellas sensoriales que podemos tener. Simplemente pues esto, identifico un elemento, lo miro, lo observo y trabajo la sensación corporal a través de la regulación y la respiración. Es súper simple, pero es súper útil luego para nuestro espacio terapéutico. Dicho esto, el lunes que viene comenzamos la formación en herramientas terapéuticas y trauma, ¿vale? Son 10 meses, tenéis una aula virtual espectacular con todo lo que, pues clases como la que hemos hecho hoy de diferentes temas, ahora os enseñaré las unidades y luego todos los lunes tenemos encuentro de 6 a 9. Hay un especialista para cada una de las unidades y en los bloques. Y además tenéis a Felicitas Goñi, que es vuestra tutora durante toda la formación, con la que además todas las mentorías, si habéis mirado el programa, y ahora os lo enseñaré también, hay mentorías al final de cada bloque donde practicamos todo lo que se ha visto en ese bloque, resolvemos dudas a nivel terapéutico con el objetivo de que al finalizar hayáis integrado toda esta estructura. ¿Qué es lo que os va a dar esta formación? Una apertura, herramientas y una mirada profunda del trauma. La idea es que yo como terapeuta salga de un modelo que a lo mejor he aprendido un único método y empiece a integrar otras herramientas que tengo o empiece a observar a la persona desde toda su construcción. Sí que se requieren de requisitos previos para acceder, tenéis que tener o formación terapéutica o psicoterapéutica para poder acceder. Si no lo tenéis claro, escribís al instituto, rápidamente os van a decir si tenéis los requisitos o no. Y estas son las unidades que vamos a ver. Tenemos un primer bloque centrado en la terapia, donde vamos a trabajar la estructura interna como terapeutas, cuál es nuestro rol, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, cómo es una entrevista de primera entrevista, cómo es una entrevista de seguimiento, qué recursos y herramientas tenemos útiles como la escritura terapéutica, el dibujo, la visualización dentro de la terapia rápidamente para poder trabajar con todo esto que se va expresando, la mentoría que os comentaba. Luego un bloque 2 donde vamos a ver todo lo que es construcción de vida. ¿Cuál es el ciclo vital del consultante? ¿Cómo llegó a la vida? ¿Cómo se ha construido? ¿Cuáles son esas estructuras internas que se fragmentaron y cuáles son los recursos con los que cuenta a día de hoy? ¿Cómo podemos observar eso en la persona? El estilo de apego que hemos estado mencionando hoy, la construcción del yo, la identidad, de dónde parte y hacia dónde va. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento, que habla de proyecto y sentido,
que aquí lo que miramos es qué proyectaron nuestros padres, qué vivió, cómo se vivió ese embarazo, cómo fue ese nacimiento, qué huellas ha dejado esa primera etapa preverbal en nuestro presente. Una unidad dedicada a relaciones y familia, cómo nos construimos a día de hoy, cómo es nuestra relación, es funcional, es disfuncional, por qué, qué puedo hacer para cambiarlo, cómo se manifiesta en las personas, cómo se identifica el paciente identificado, ¿no? O sea, todo esto lo vamos a ir viendo en esta unidad y luego una de estados internos donde trabajaremos pues eh, todo lo que nos sucede a nivel de cómo me posiciono ante las dificultades. Me pongo como un niño, como un adulto, como un estado padre, los estados del yo. Luego tenemos el bloque de trauma, donde hacemos todo un repaso de neurobiología del trauma, la regulación y teoría polivagal, que hoy ya he ido mencionando alguna pinceladita, todo lo que es trauma y psicoterapia. Aquí hacemos toda una revisión de los tipos de trauma que hay y cómo se aborda en consulta. Y la unidad 11, que es nueva de esta edición, son técnicas terapéuticas específicas para trauma. No vais a aprenderlas como si salierais con una herramienta de Internal Family System o MDR, sino que las vamos a observar y vamos a entender para qué sirven. Os daremos algunas técnicas específicas, pero os va a servir para ver, pues mira, esta me ha gustado mucho, la haré en profundidad, o me sirve lo que yo ya tengo porque es lo mismo más o menos que todo esto. Ya veréis que todos más o menos hablan el mismo lenguaje, pero lo aplican en escenarios diferentes. Todo lo que es la revisión de la etapa transgeneracional, donde observamos trauma transgeneracional, cómo se acompaña, cómo se conecta con todo el trabajo individual de la persona y luego los niveles de intervención. Aquí hacemos una entrada a mirar, bueno, pues si esto lo aplicamos en el nivel individual, ¿cómo se hace? Si trabajamos en el nivel pareja, ¿cómo se trabaja? Y a nivel familia, infancia, adolescencia y talleres grupales. Aquí al finalizar haremos un trabajo final y una certificación, que es lo que va a hacer que demostréis que habéis podido conseguir los objetivos. Y ahí es cuando entramos en una fase preciosa donde yo tengo que poder mostrar todas mis habilidades y donde me visibilizo al mundo. Quizás mi inicio a esta formación es porque todavía no me siento preparada o preparado para empezar a hacer terapia, o quizás vengo a esta formación porque me estoy encontrando que tengo un límite, tengo un tope y no puedo avanzar más, o me estoy formando antes de poder salir al mundo. Entonces, en cualquiera de esos casos, aquí lo que vas a poder encontrar es la tranquilidad de que adquirí las herramientas que necesitaba, comprendí la dimensión del trauma y ahora puedo abordar el espacio terapéutico con seguridad, que al final es lo que hemos querido y queremos todos y todas cuando nos dedicamos al espacio de la ayuda. Con esto acabo con el cupón, ¿vale? Como os lo pondrán en el mail, no os preocupéis, y el paso a paso de cómo inscribiros, pero es el cupón Welder50, que si hacéis el pago inmediato, se os suma esos 50 euros y os queda en 250 euros de descuento. También tenéis la opción de pago fraccionado, que creo que os quedan 200, pero esto lo digo con la boca pequeña porque no me lo he apuntado 100%, ¿vale? Pero bueno, tenéis opciones de pago, tenéis el instituto disponible para que os puedan verificar si podéis acceder y sobre todo que el lunes empezamos la formación. Tenemos la unidad de bienvenida este próximo lunes 15 de septiembre, ya no sé en qué mes estamos, agosto, octubre, ya no lo sé, no, a septiembre. Y en esta formación, pues como los que ya sois estudiantes del instituto, ya sabéis un poco el nivel de intensidad que tiene el instituto a la hora del estudio. Se requiere codos y mucha práctica, pero sobre todo mucho trabajo personal. Y quien no conozca el instituto, lo que tenéis que tener muy claro es que no se pueden hacer formaciones profesionales a la vez. Lo podéis hacer. Aquí tenemos a Mercedes Orquera que lo intenta hacer y que se suma a todo y que hace locuras, pero en realidad esto lo hacemos separado porque cada una de las formaciones requieren de mucho tiempo, de mucha revisión interna, de mucha práctica y necesitan de un tiempo que a veces no, que lo vais a tener que sacar también de cosas que hasta ahora podíais hacer y que va a ser un sacrificio también desde este lugar, pero un sacrificio hermoso. Alguien preguntaba, uy, espera, hay varias preguntas, ahora las miraré. Si quedan las clases grabadas, sí, todas las clases quedan grabadas, siempre las suben al día siguiente
y las podéis ver. Mira, cada bloque se abre todo a la vez para que os podáis ir estudiando a vuestro ritmo, aunque las clases tienen un orden, ¿vale? Pero hay alguien que dirá, mira, pues me hago la unidad 1 y 2 ya y ya luego lo iré repasando con las clases. O voy cada semana, le voy avanzando al ritmo, cada uno se organiza, ¿vale? Luego dice, si no me puedo conectar en ese horario, ¿lo puedes realizar igual? Sí. Si no te puedes conectar, lo puedes realizar igual. Lo que es obligatorio son las mentorías, que diría que son 4 de 5 que tienes que estar presente en esas mentorías, porque ahí sí que hacéis todo lo que es práctica, resolución, revisión bueno, de mis habilidades y competencias, y ahí sí que necesitamos que estéis presentes. Una cosa es que yo pueda estudiar y luego practicar, pero necesito como mínimo que la tutora me vea trabajando y pueda ir afinando todo lo que está haciendo. Si yo imparto todo el diplomado, no, si yo lo impartiera todo, viviría en el instituto. Hago varias unidades. Ahora te diré la de trauma seguro, la de Grupal también y ahora no me acuerdo cuál más, pero tengo algunas. Lo que pasa que sí que me vais a ver en los vídeos. Entre Ángeles y yo somos las que hemos grabado toda la formación, ¿vale? Nos avisan de las fechas de mentoría. No, las fechas ya están publicadas. En el programa formativo ya están las fechas de todo, de las clases, de las mentorías, incluso de cuándo va a ser la certificación. Todo eso está preparado. Voy para arriba, que habían preguntas. A ver, ¿a qué llamas contención emocional? Sostén, cuando yo sostengo emocionalmente a una persona, con la contención emocional dentro de... Esto es cuando hablaba del shock traumático, ¿no? De la persona en este espacio de muerte traumática. La contención emocional aquí es sostener, o sea, sostengo lo que está pasando, valido y no hago que la persona se desborde más. Por ejemplo, no entro en un diálogo del por qué, sino respira, vamos a ver cómo estás ahora. Entonces, a través de técnicas específicas de contención emocional, que suelen ser las de regulación o MDR o Brain Spotting, lo que hago es que la persona pueda estar en un estado de calma o como mínimo que se parezca a la calma. Porque si entro en el por qué no qué pasó, no lo pude sostener, entro en un bucle. ¿Vale? Entonces, ahí es donde hago contención emocional. Vale, más preguntas. Solo miro las de mayúscula, ¿eh? Acordaos que dije que las preguntas de mayúscula, pues no, me pierdo. ¿Qué es tristeza flotante? Es un tipo de tristeza donde la persona muestra ese estado de disociación y que cuando conecta vuelve otra vez a la tristeza y otra vez estoy como navegando, ¿no? Es como, no se sabe muy bien si la persona está en el presente, si se ha quedado anclada en el pasado, si hay una tristeza que se manifiesta, incluso a veces no se percibe ni que llore la persona, no puede soltar las lágrimas. Por eso os digo, hay que aprender también a ir identificando en cada persona cómo las manifiesta, porque no todo el mundo, o sea, una cosa es la definición y otra es la manifestación en el cuerpo. Después, a ver, quedan grabadas, y esta ya las había leído, ¿no? ¿Qué más había? ¿Qué tiene que ver esta formación con el duelo? Pues todo. El duelo es el abordaje terapéutico de base y esto es lo que vamos a elaborar. Mira, el primer duelo que trabajamos precisamente tiene que ver con toda la separación de mamá, los 2 primeros años de vida, cuando el niño empieza esas primeras autonomías, se elaboran duelos. Es que el duelo forma parte de la historia de la persona, las pérdidas son necesarias. Entonces, si voy a hacer una formación de terapia y de trauma, tengo que mirar el duelo. No sé si quien lo ha puesto, quizás, no sé, Alice, ¿no? Pones que eres, no sé si eres terapeuta, pero claro, el duelo es una de las grandes áreas que tenemos que observar. Estudiando gerontología lo puedo hacer. Mirna Natalia, te diría que escribas a info@institutoaw.com y ahí te lo dicen, ¿vale? Porque yo no tengo ni idea de todos los requisitos. Sé que hay un listado, pero no me lo sé de memoria. Entonces te lo pedirán, te lo revisarán y ahí te dirán qué tal. Vale, con la formación de constelaciones, sí, seguro, porque todos los de constelaciones los derivo yo aquí, o sea que esa seguro que ya te dan el check. Lo que te pueden mirar es la cantidad de horas que tengas, ¿vale? Porque a veces si habéis hecho un curso de 20 horas, eso no es una formación terapéutica. Entonces, si no lo tenéis muy claro, escribid, ¿vale?
Si tenéis alguna duda más, la aprovechamos, si no, yo os espero el lunes. Sé que aquí hay caras que las veré el lunes en la de bienvenida, que me toca. Ah, mira, ese me toca a mí. De bienvenida la doy yo. Mercedes, Olga, seguro, no sé, Nancy, si tú estás. Ay, Guadalupe, hola, no te había visto por aquí, Gema. Bueno, a Gema a ti te tengo en constelaciones. Bueno, espero veros, espero que os haya sido útil, que os haya servido. Os explico un poquito. Entre esta tarde y mañana recibiréis el correo para poder volver a ver la grabación, el enlace para inscribiros, o sea, si no lo sabéis encontrar en la página web, que está en el menú la formación, en el mail lo tendréis y directamente desde ahí le dais al enlace y os lleva a la formación para inscribiros. Y el documento que hoy he preparado para esta sesión, para que lo podáis descargar y lo tengáis ya como un recurso, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todas, a todos, gracias a los que habéis tenido la cámara encendida, se agradece muchísimo y os veo el lunes. Un abracito. Gracias. Hasta el lunes, Gracias, gracias. Ana. Hasta el lunes, chao Ana, adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós.